Deme un segundito. Bien, me llamó la atención la charla. Realmente yo estuve presente en la charla el día miércoles, un ratito en el día jueves, y era la misma charla, o sea, era el mismo expositor. El material no me lo han hecho llegar, ¿verdad? Ni bien me lo hagan llegar, yo con mucho gusto se lo traslado a Claro, no hay ningún problema en eso. Solo denme un momentito. Recuerden que tienen que confirmar la grabación, porque si no confirman la grabación... Sí, Oscar. Licenciado, perdón, buenos días. El día de ayer con mi grupo entregamos la parte de la práctica. Sin embargo, yo tuve problemas con, no sé si era mi internet o era el Classroom, pero no logré cargar la parte de la carátula. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Súbala, así le pongan que sea 2 puntos. No, miren, vamos a ver, o sea, tenemos que ver la forma de acelerar esto, ¿verdad? Ustedes, ya sea que busquemos solo los trabajos completos y tal vez no les va a llegar la notificación, porque son como 15 trabajos, entonces para nosotros es más fácil agarrar los 15 trabajos completos, o sea, vamos a ver quién es el trabajo completo, el coordinador subió toda la integración de la carátula y sobre esa carátula ir trabajando los controles. Por eso le digo, tengo que platicar con Ever cómo va con su máquina, porque le había entrado un virus, le había borrado ciertas informaciones, entonces tengo que platicar bien con Ever. Ahorita no he tenido mucho tiempo de plática con él para ver la mejor forma. Como les digo, yo tengo meta mañana antes de las 11 de la noche o antes de la medianoche tener todo subido de notas. Es decir, tengo que trabajar hoy con las integraciones y demás. Pero si no, igual súbalo, ¿verdad? Porque, por eso digo, no sé si voy a calificar una por una, que eso lleva bastante tiempo. O vamos a calificar solo los coordinadores, descargamos la carátula e integramos al cuadro que ya tenemos. ¿Sí? Pero, de todos modos, súbalo. Estábamos con la NIA, ¿verdad? Para los que participaban en el tipo de informes, pues he hablado mucho de la NIA 570. Esta NIA, ¿verdad? Ustedes, o sea, ustedes me van a decir, mira, pero es un tema de informes, porque es enfocado en la NIA 570, que era parte, pues, del haber que ustedes tenían que haber preguntado. Y que vimos en el laboratorio que ustedes realizaron manualmente. Y la NIA 570 habla de empresa en funcionamiento. Específicamente habla, solo vamos a ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Específicamente, la empresa en funcionamiento es un principio que está en NIF. O sea, las normas también hablan sobre el negocio en funcionamiento o negocio en marcha, dependiendo de la versión de las NIAs y de las NIF. Pero las NIF se centran en la parte contable y las NIAs, pues obviamente en la parte de revisar como auditor. O sea, yo como auditor, ¿cuál es mi perspectiva o, en este caso, mi evaluación? Entonces, a un contador le interesa hacer partidas, registrar, hacerlo, porque esa es su responsabilidad. Pero mi responsabilidad como auditor es opinar si existe una razonabilidad en las cifras y si esa razonabilidad permite el negocio en funcionamiento. Cuando nosotros, tanto los contadores, o sea, es decir, tanto la administración como los auditores, ¿verdad? O sea, obviamente la administración que hizo los estados financieros y nosotros como auditor, pues decimos que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará sus operaciones en el futuro previsible. O sea, ¿qué es futuro previsible? ¿Qué entienden ustedes por futuro previsible? Usted me dice, mire, pero en el futuro es hoy me levanté a las 8 de la mañana, son las 8:20 y... O sea, es decir, en este caso, ¿verdad? Ustedes, futuro previsible, usted me va a decir, mire, pues si yo ni 10 minutos puedo predecir, y eso es cierto. En la vida real, yo no puedo predecir qué va a suceder en los próximos 10 minutos o qué va a suceder en los próximos 15 minutos.
Vamos a ver, ¿alguien preguntó algo? Sí, Teddy, cuéntame. Sí, bien, por eso les digo, o sea, la niña va muy ambigua que es el futuro previsible, o sea, por eso les decía, cuando nosotros hablamos de futuro previsible, pues obviamente es un concepto muy general. Al tema que yo quiero llegar es que el futuro previsible, usted me puede decir, mira, el futuro es hoy en la noche si juega el partido XYZ, yo no sé cómo va a quedar el partido, si juega el Real Madrid, si juega el Barcelona, no sé cómo va a ser, o cómo va a ser mi día, ¿verdad? Nosotros ni como personas sabemos, ¿verdad? Son las 8:24 y yo no sé si a las 9 de la mañana me puede dar un infarto, le puede dar un infarto a alguien, o sea, ese es o sea, nadie tiene que comprar la vida, ¿va? Ustedes, ni nadie, nadie vino con un certificado que diga, mire, usted fulanito de tal, lo van a bautizar con tal nombre y usted va a tener 8 años de vida, usted va a tener 50 años de vida y, y yo creo que sería diferente, ¿va? Ustedes. Pero entonces el futuro previsible se entiende, ¿verdad? Ustedes, se entiende que durante por lo menos un año, ojo, ¿verdad? Y eso sí anótenlo, que la empresa durante 365 días próximos o durante el año próximo, o sea, es decir, el próximo cierre fiscal, la empresa no tenga la intención de liquidar o cesar operaciones. O bien no exista otra alternativa realista. Entonces, ¿qué tenemos que ir nosotros a este punto? Tenemos que ir por la administración y decirle, mire, entre sus planes de operación del próximo año o de este año que ya estamos, ¿tienen la intención de vender la empresa? No. ¿Han tenido negociaciones en la bolsa de acciones? No. ¿Han tenido acercamiento por parte de otra empresa que quiera comprar su empresa? No. O bien le puede decir, mire, nosotros sí tenemos la intención de fusionarnos o nos va a comprar otra empresa, pero no va a desaparecer la empresa. Sí, pueden haber diversos mundos para ustedes. Pueden haber fusión. Acuérdense que nuestro código de comercio permite cesión de operaciones, fusión, compra, venta de acciones y demás. Entonces, pueden haber un sinfín de escenarios. Pueden ser que vendamos acciones, puede ser que emitamos más acciones. Pueden haber varios escenarios, pero nosotros tenemos que estar enterados como auditor. ¿Sí? Entonces aquí, si yo me entero, por ejemplo, que la empresa va a cerrar operaciones, yo lo tengo que hacer saber en el informe, en el párrafo de otras cuestiones. Es decir, mire, la empresa nos ha declarado o a través de manifestaciones escritas, la empresa nos ha dicho la intención de cesar operaciones en el mes de julio. O son grandes empresas, grandes proyectos, como una mina. Va, por ejemplo, lo más sonado ahorita. Así, lo más sonado ahorita. ¿Qué es lo más sonado ahorita? Las campañas electorales. Bueno, aparte de eso, a ustedes y las payasadas y las micadas. ¿Qué va a suceder el 1 de mayo? El peaje. El peaje. Pero el peaje, ¿cómo se llama? La empresa Marnos. Va. Pero Marnos, entonces, ¿cómo tendría que haber sido el informe del auditor entonces? Porque ellos dejaron de operar. Sí, yo creo que cabal el auditor tiene que analizar y leer bien, por ejemplo, los contratos, ¿verdad? Exacto, va usted. Bueno, aparte del 1 de mayo, el Día del Trabajador, va usted. Feliz día para todos, ¿verdad? Porque de una u otra forma trabajamos. Descanso, dice Oscar. Bueno, también, ¿verdad? Ustedes, un fin de semana largo, ¿va ustedes? Bueno, pero el punto financiero como tal es lo de el peaje. La empresa SIVA o Marnus, como se conoce comercialmente como SIVA o SIGA, y operacionalmente como Marnos Sociedad Anónima. Entonces Marlos tenía la concesión del peaje, pero su contrato o el contrato a 25 años terminaba ahorita el 31 o el 30 de abril, ¿verdad?
Y no había una certeza jurídica sobre si se iba a renovar el contrato o no se iba a renovar el contrato. Entonces yo como auditor le pude haber dado una opinión limpia. ¿Sí? Si a mí como auditor me dicen, mira, audita el 31 de diciembre del 2022, yo perfectamente pude dar una opinión limpia. Decir, miren, vamos a dar una opinión limpia, vamos a tener estados financieros buenos, los estados financieros se presentan razonablemente, pero tenemos una frase muy importante. No podemos garantizar la empresa en funcionamiento a partir del 1 de mayo, porque no se tiene certeza jurídica sobre si va a seguir o no la concesión. Porque ya el 1 de marzo, o sea, la empresa no es que quiebre, porque la empresa va a seguir operando por lo menos 3 meses más. Porque acuérdense que la empresa para poder liquidar tiene que, y no sé a qué más se dedica, pues me imagino que no solo se dedica a la, pues, no solo se dedica a la autopista, me imagino que tiene que ser una constructora, no sé, digo yo, pues no hay que dejar todos los huevos en un solo canasto, esa es la frase empresarial, ¿va usted? O sea, lo que perdió fue un contrato, ¿sí? ¿Cuánto genera de ingresos? No sé, o sea, habría que ver sus estados financieros. Pero es importante que el auditor tuvo que hacer mención de eso en el informe de auditoría, decir, mire, no podemos garantizar la continuidad. Por ejemplo, que Marno solo se dedicara al peaje, definitivamente la empresa ya no funcionó. Termina el contrato del peaje y ya en adelante funciona. Entonces, teníamos que dejarlo en el informe del auditor, ¿a ustedes? Denme un segundito. Entonces, como auditores hubieran dicho, miren, a partir del 1 de mayo, la empresa, como auditores, no podemos garantizar que va a seguir funcionando la empresa. No hay una certeza jurídica o de operación. Esta NIA, pues, nos habla de 3 aspectos bien importantes. ¿Qué es nuestro objetivo? Pues obtener evidencia suficiente sobre el principio de empresa en funcionamiento, concluir si se puede o no se puede seguir empresa en funcionamiento e informar. Obviamente aquí modificamos los informes. Bueno, ¿qué me llama la atención? Pues bueno, básicamente lo que me interesa son si expresan o no comunican las cuestiones claves, ¿va ustedes? Y lo que me interesa son lo que está en la guía de aplicación, ¿sí? Que eso está aquí en la página, guía de aplicación y notas por acá. Y me interesa, por ejemplo, cuáles son los hechos que pueden, o sea, aquí no son todos, ¿verdad? Ustedes, porque las empresas son un ente vivo, pero sí nos da una idea sobre cuál es el estatus de una empresa. Por ejemplo, el primer gran rubro sobre problemas de empresa en funcionamiento son los aspectos financieros, ¿sí? Eso es Ryan. ¿Cuáles son esos aspectos financieros? Posición patrimonial negativa o capital negativo, o sea, está trabajando con pérdidas. Préstamos a plazo fijo próximos a vencer sin poder realizar pagos o renovar el crédito o no podemos pagar ese crédito. O sea, ya ahí hay un problema financiero. Indicios de retirada de apoyo financiero de acreedores, o sea, si ya los bancos no nos dan crédito, los proveedores no nos dan fiado, no nos dan crédito, entonces eso es un indicio de apoyo financiero. Flujo de efectivo negativo, ratios financieros claves desfavorables. ¿Cuáles son esos ratios? La razón circulante. Ustedes van a llevar, no sé si participaron por el libro. No sé si participaron por el libro de ratios financieros, ¿verdad? En la página de Bielma, Academia de Tecnología, pero si no, entren y me avisan y yo se los hago llegar, que es este libro, ¿verdad? O les paso el link donde descargarlo a ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones claves? ¿Sí? Por ejemplo, una razón de liquidez, ¿va? Ustedes miden la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones de deuda a corto plazo. Entonces, si la empresa tiene problema de liquidez,
eso es razones de rendimiento, ¿va? Ustedes que las razones de rendimiento tampoco estén acordes. Ratios de rentabilidad, ¿va? Ustedes cómo la renta también o la margen, ¿va? Ustedes de la utilidad nos puede afectar. ¿Cuáles son las fórmulas? Esto ustedes lo van a ver en el octavo semestre en Finanzas 1, pero más o menos para que se den una idea. Por ejemplo, está el ratio de liquidez. Bueno, aquí empiezan por la prueba del ácido, que es activo corriente menos inventario dividido a pasivo corriente. Y trae casos prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, la rotación de cuentas por pagar, por cobrar, por ejemplo. Ventas dividido a cuentas por cobrar. Eso nos da una rotación. Nos va a dar un 0. Esto es bien interesante, porque, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí le dice 7.49. Esa es la rotación. Pero no me dice cuántos días. Para eso yo necesitaría utilizar un factor. Por ejemplo, que mi año tiene 365 días. Yo debería dividir 365 dividido a 7.49. Eso significa que yo tengo 48, redondeándolo, 49 días de cobro. Esta empresa, este ejemplo en específico, tiene 49 días de cobro. Algo que se venda hoy, 29 de abril, se va a cobrar hasta 49 días posteriores, o 50 días. Vamos, pues son 49. O sea, prácticamente, si yo quiero bajar eso, yo tengo que bajar las políticas de crédito. ¿Por qué? Por ejemplo, algo que se venda el 29 del 4 del 2023. Esto es la venta. Se cobra el posible cobro hasta 49 días después. Entonces, imagínense, yo voy a pasar todo abril, bueno, abril no porque ya estamos finalizando abril, pero todo mayo voy a pasar sin dinero. ¿Por qué? Porque yo lo voy a cobrar hasta el 17 de junio, ¿sí? Algo que se venda el 29 de abril al crédito se cobra hasta el 17 de junio. ¿Sí? Son 49 días. Y así sucesivamente. Algo que se venda el 30, algo que se venda mañana, más 49 días, yo lo voy a cobrar hasta el 18 de junio. Entonces, todo lo que se venda, por ejemplo, algo que se venda el 2 de mayo, entonces yo lo voy a cobrar hasta el 20 de junio también. O sea, hay ventas, ¿verdad? Que eso sirve también. Lástima que ustedes el cash flow no lo ven en Finanzas 1, lo ven en Finanzas 2, y ahí se queda perdido en el limbo, o cómo utilizar correctamente los ratios financieros con el cash flow. Porque así está el programa de la facultad, ¿verdad? Ustedes, pero básicamente es esto, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Ustedes que las empresas pueden tener problemas de pérdidas de los ratios. O sea, yo tengo que saber interpretar las finanzas. Ustedes van a tener 29 fórmulas en Finanzas 1. Y de eso, pues obviamente, va ustedes. No todo de finanzas, no todo se utiliza, va ustedes. O si las empresas, todo depende, va ustedes. Más o menos, este es el glosario que se utiliza en la facultad. Una hojita así les van a dar el próximo semestre. Solvencia, activos corrientes dividido a pasivos corrientes. Liquidez, que es la prueba del ácido, va ustedes, activos corrientes menos inventario dividido a pasivos corrientes. La solvencia inmediata, efectivo más valores negociables más pasivos comerciales. Entonces, si yo fuera el analista financiero, el gerente financiero de esta empresa, yo me centraría en dos. Por ejemplo, la liquidez, la solvencia y tal vez el activo defensivo, ¿verdad? ¿Cuántos días puedo pasar sin vender? Ese es un ratio bien importante para ustedes. Que dice que tomando el dinero que está en caja, cuentas por cobrar, documentos por cobrar y valores negociables, ¿cuántos días puedo pasar sin vender?
Entonces yo puedo decir, mire, si la empresa no vende durante 30 días, puede sobrevivir todavía, ¿sí? Por eso, para mí, como analista financiero, estos 3 son los más importantes. Bueno, eso se refiere a ratios financieros, esas claves o esas solvencias financieras. Pérdidas de explotación, atrasos en los pagos, incapacidad de pagar, incapacidad. Vean, todo es pagos, todo es transacciones financieras, todo es dinero, por eso se llama problemas financieros. El otro gran rubro que habla esta niña son los operativos. O sea, puedo tener problemas financieros, puedo tener los 3. Ese sería el peor escenario, ¿va ustedes? Tener los 3 escenarios juntos. Que la empresa tenga problemas financieros, que la empresa tenga problemas operativos y que tenga de otra índole. Pero la empresa puede tener financieros o puede tener operativos, por ejemplo, que ya hay una intención de liquidar. Como operación ya vimos, el ejemplo claro fue lo del peaje. Operativamente, si bien es cierto, no es un problema financiero, fue un problema operativo. No había una certeza jurídica de continuar o no. Salida de miembros claves, ¿va ustedes? O sea, si miembros claves son, empieza a renunciar el gerente de ventas, empieza a renunciar el director de operaciones, o sea, ustedes ven que en las empresas empiezan a renunciar la alta gerencia, hay un problema en esa empresa. O sea, ya yo como trabajador, o sea, ustedes ya con esta visión dicen, si ven que empiezan a renunciar la alta gerencia, usted puede decir, mucha, aquí algo está pasando. ¿Por qué no es normal que todos los gerentes estén renunciando? ¿Sí? Pérdida de un mercado importante o de varios clientes claves. Lo que pasó en Marlos, ¿va ustedes? Ellos perdieron la concesión de una franquicia o una licencia o de varios proveedores principales. Entonces aquí lo que perdió Marlos fue una licencia. Pero, por ejemplo, en Guatemala volvemos al caso de McDonald's, ¿va ustedes? ¿Qué pasa? McDonald's son franquicias, Subway son franquicias. ¿Qué pasaría con McDonald's, va ustedes? O Subway, va ustedes, sacaron por ahí los vendedores de Chuco, el Chuco Way, va ustedes, para hacerle competencia a Subway. ¿Qué pasaría si el que es dueño de Subway ya no puede decir, miren, en Guatemala vamos a llamarnos Subway, sino nos vamos a llamar Chuco Way? Va a ser el mismo pan, va a ser el mismo producto, va a ser la misma, lo único que ya no va a ser verde, va a ser rojo, o va a ser azul, o va a ser amarillo, no sé, va a cambiar hasta el color, va a cambiar la temática. Muy probablemente la gente lo compre o no lo compre. Lo mismo pasa con McDonald's. McDonald's es una franquicia. ¿Qué pasaría si McDonald's pierde la franquicia como tal? O sea, la industria de las hamburguesas pierde la franquicia. Y que ahora ya no se llama McDonald's, se va a llamar Guateburger o Hamburguesas de Guatemala, la empresa, o McBurger de Guatemala, o GT Burger, no sé, algo por el estilo. Pues aunque usen el mismo pan, la misma carne, la misma gente, tal vez no va a tener el mismo impacto, porque a veces la gente prefiere marca que sabor. Y últimamente, no es campaña negra, pero como que McDonald's ha bajado su calidad, ¿verdad ustedes? Dificultades laborales, ¿verdad ustedes? O sea, sindicatos, ¿verdad ustedes? Tenemos una empresa y casualmente hay un sindicato o hay trabajadores y se van a huelga. ¿Sí? Por huelga, entonces la huelga está haciendo que mi empresa quiebre. Escasez de suministros importantes, ¿va ustedes? No sé si ustedes supieron, el año pasado había escasez de contenedores. No sé si porque hicieron un estadio lleno de contenedores o algo pasó en el mundo, pero no habían furgones que trajeran mercadería de China al mundo. O sea, tan grande fue el consumo de contenedores que en la cadena de suministros vino la escasez. Entonces, ya no venían las materias primas en el tiempo que se pedían. Por ejemplo, yo necesito, no sé, hidroclorhídrico, no sé qué, de potasio, o sea, porque son químicos. Que necesito un químico muy importante. Ya usted como gerente de abastecimiento ya dijo que cada 2 meses tiene la compra, pero por el problema de furgones o por el problema de que un barco se quedó atravesado allá en Europa o porque se hundió el barco, pues los suministros no vienen en 2 meses y van a venir en 4. ¿Sí? Hasta eso tenemos que ver, ¿va? Ustedes como auditores. ¿Por qué? Porque si vienen 4 ya voy a pasar 2 meses. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, trabajamos con 6 meses previos. Ahorita estamos en abril
ya la mercadería de Navidad ya entra el próximo mes, ya de Navidad ya tiene que entrar en mayo a ustedes. Para nosotros garantizar que en diciembre, bueno, ni siquiera empieza en diciembre, ¿no? Los adornos navideños empiezan como a mediados de septiembre, ¿a ustedes? Para garantizar que en septiembre ya estén los árboles navideños exhibidos en las tiendas, ¿sí? Entonces tenemos suministros o aparición de un competidor de gran éxito a ustedes. Que ese sería como, bueno, aquí en Guatemala no vimos tanto el rollo, pero sí pasó con nosotros, ¿va ustedes? Antes eran país y ahora somos Walmart, ¿va ustedes? Entonces hubo un competidor de gran éxito a ustedes. Pero en cuestión de pollo, por ejemplo, el competidor de gran éxito, bueno, Campero tembló cuando apareció Pinulito a ustedes, porque tuvo que bajar su calidad, tuvo que bajar el ranking y tuvo que ponerse a la par de Pinulito para no perder ventas. Y sacó su marca, ¿verdad? Una marca como en su momento hizo la Dorada Ice, ¿verdad? Ustedes, cuando Brava surgió, la Gallo tuvo que sacar su marca más simple, digamos, ¿verdad? Que la Dorada Ice. Los Camperos hizo lo mismo. Pinulo le estaba ganando el mercado, que no era un competidor de gran éxito, pero por el precio a la gente le pareció. Entonces tuvo que sacar su marca insignia, ¿verdad? Ustedes, Granjero, que aquí se llama Granjero, en Costa Rica se llama Don Pollo, y así, y ya la marca ya es a nivel centroamericano. Y el tercer punto es los otros, por ejemplo, incumplimientos de capital, o sea, legales, ¿va? Ustedes demandan a la empresa. Hay procedimientos legales o administrativos pendientes, cambios de legales, catástrofes, ¿va? Ustedes. Por ejemplo, aquí en Amatitlán, permítanme ustedes, por aquí alguien tiene activado. Por ejemplo, el 2 de enero del año pasado se quemó una fábrica de motos. En la noticia salieron que fueron como 25 millones de quetzales las pérdidas porque se quemaron todas las motos. Imagínense que esas motos o esa empresa no hubiera estado asegurada, pues se va a la quiebra. Ustedes, ¿qué empresa tiene para perder 25 millones de quetzales, 30 millones de quetzales? Entonces, por eso, ahí entra también el tema de que, bueno, se quemó la empresa, pero está asegurada, nos van a devolver la plata y ya está funcionando, ¿va? Ustedes, y ahí siguen vendiendo motos en Amatitlán. Y esos son los tres factores que usted ve de empresa en funcionamiento. A fin de la opinión, pues todo depende si lo comunican o no lo comunican. Si la empresa lo comunica, pero hay problemas de empresa en funcionamiento, yo puedo dar una opinión con salvedad, ¿sí? Ahora, la empresa que no tenga problemas en funcionamiento, dice que va a vender la empresa, o sea, comunica todo lo que va a pasar, o sea, sus estados financieros están limpios. Ejemplo, Marlon, ¿va? Usted, Marlon, que hubiéramos hecho la auditoría el 31 de diciembre del 2022, pues los estados financieros estaban buenos, tenía buenos ratios financieros, no tenía problema de funcionamiento y la empresa dijo, publíquenlo en el informe, pues yo doy una opinión limpia, aclarando que la empresa no va a continuar. Pero si Marlon hubiera dicho, mire, no lo publiquen, de todos modos le doy la salvedad y lo publico. De una u otra forma lo publico porque digo, mire, le voy a dar una opinión con salvedades porque la empresa está tratando de ocultar que no va a continuar sus operaciones. Entonces, ahí sí que de una u otra forma le voy a dar una calificación a esto. ¿Sí? Por ejemplo, acá va ustedes. En nuestra opinión, excepto por la revelación incompleta de la sección de fundamentos, nuestro informe, los estados están buenos, ¿va ustedes? Pero, ¿cuál fue nuestra fundamento? Dice que como se explica en la nota YY o la nota 10 o en la nota X, los acuerdos financieros se expidan y los importes son importantes, se deberían de pagar en marzo y la sociedad no ha podido negociar ni obtener financiación. ¿Sí? Entonces vemos cómo eso, de igual forma, aunque ellos me hayan dicho, miren, no lo publiquen, yo lo estoy publicando, lo estoy divulgando. O sea, al final se los traigo a la luz, ¿verdad? Y con calificación negativa porque ya le di una salvedad. ¿Sí?
¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Ok. Ahorita les acabo de subir a Classroom un ejercicio que se llama Real Madrid. Necesito, por favor, que lo descarguen y lo trabajen. En unos 15 minutos nos volvemos a ver. No importa si lo trabaja mal, no importa si lo trabaja bien, o sea, usted trate de hacerlo, medítelo, léalo. Lo vamos a discutir aquí en clase porque prácticamente esto es un examen. Así son los exámenes. ¿Estamos? Muy bien, licenciado. Ok, entonces descárguenlo y trabájenlo en lo que usted le guste. Una cédula, vean qué pide. Traten de cómo le entrarían a ese examen. O sea, pero trabajen. Vamos a platicar sobre ello. La idea es que ustedes platiquen sobre ello. ¿Estamos, chicos? 15 minutos, volvemos. La información a la auditoría. Y otra que pues, sería como que una opinión con salvedades, porque hay información que sí entregan y otra que no. Y otra información ni siquiera aparece contabilizada. Entonces hay muchos detalles ahí negativos, ¿no? Vic, yo tengo una consulta sobre el tema, ¿verdad? En base a la NIA 705, dice que podemos declarar una opinión con salvedad, en dado caso sea material, pero no generalizada. Y cuando nos presentan la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Pero podemos presentar una denegación o una abstención de opinión cuando también no nos dan suficiente evidencia, pero ya es material y generalizado. En este caso considero que no es generalizado porque no está hablando sobre que nos van a negar todo el trabajo, ¿verdad? Sino dos tipos de cuentas. Pero estas cuentas son muy importantes para la materialidad de la empresa. Entonces, en mi opinión, consideraría una abstención de opinión, pero considerando lo que dice la NIA, daría una opinión con salvedades. Entonces, no sé si ahí me puede aclarar el punto. Sí, bien, es importante que ustedes sepan dar la opinión. Usted tocó dos conceptos importantes. La materialidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes, por ejemplo, están con dudas si es salvedad, si es abstención, si el test es abstención y usted da una salvedad, cero a ustedes. No hay nada, o sea, cero. O sea, no hay dónde. ¿Qué les voy a calificar? La intención de la opinión. Licenciado, yo opino que incluso tendríamos la capacidad de abstenernos de hacer el trabajo, porque yo sí veo muchas deficiencias en el hecho de que o no hay información o se niegan a darlos. Es que esa es la secuencia de lo que se logra leer ahí. No hay conciliaciones, no hay integraciones, no hay información de las acciones y después lo que sí hay, de alguna manera se niegan a entregarlo. Entonces, entiendo que se necesita la auditoría, sin embargo, no están facilitando el trabajo. También podría ser una opción el hecho de abstenernos de hacer el trabajo. Licenciado, buen día. Yo también opinaría lo mismo, porque fíjese que yo andaba realizando los hallazgos de todo lo que había proporcionado el ejercicio. Y acá, por ejemplo, un caso que podemos visualizar acá rápido es el de los activos fijos. Acá indica vamos a ver, en los activos fijos no se realizaron procedimientos de auditoría. Permítame, está en el punto 5, en donde dice, al revisar el rubro de activos fijos, el auditor determinó en su investigación que la empresa no cuenta con registros auxiliares.
Y posteriormente a eso dice, ante la imposibilidad de obtener evidencia, el auditor tomó la decisión de no aplicar procedimientos de auditoría. Y si vamos al estado financiero, en este caso, los activos fijos tienen un aproximado de 64 millones, que en porcentaje en relación al activo total sería un 77.92%. Y ahí intervienen factores como el endeudamiento sobre activos, que ahorita actualmente la empresa tiene un 39.60%. En este caso, como no se aplicó auditoría, ese es el porcentaje que se mantiene. Pero si como auditores aplicaríamos y bajaría en este caso el valor de los activos netos, ya esta empresa podría tener un alto endeudamiento sobre activos. Ese es uno de los ejemplos de los muchos, porque incluso capital autorizado no existe contrato de custodia y no como que no permiten a la auditoría poder obtener documentación y las cantidades si son relevantes en comparación si se hace lo que es la variación. Sí, sí, ¿verdad? Todos los puntos son válidos. Por eso digo, cada cabecita es un mundo, ¿verdad? Ustedes. Lo que tratamos de hacer es unificar criterios. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿qué es el paso más importante antes de dar la opinión? Las notas a los estados financieros. Investigar y respaldar todos nuestros hallazgos. Y no alguien lo mencionó ahí, pues la materialidad. Antes de inclusive, y con la práctica fue lo mismo, o sea, ustedes tienen que buscar la materialidad. ¿Cómo se determina la materialidad? A ver, chicos. ¿Sí? Bueno, primero tenemos que ir a la norma. Miren, la materialidad es como el secreto de Celumito. ¿Sí? Es como el secreto. Realmente no hay una fórmula como tal para determinar la materialidad. Lo que hay son indicios. Por ejemplo, usted puede tomar el total de... permítanme ustedes. O sea, usted viene y puede decir, yo voy a tomar el total del activo. ¿Sí? Yo puedo tomar el total del capital autorizado, puedo tomar la reserva. Porque si usted ve el activo y el pasivo es lo mismo. Pues generalmente, como auditores, nos vamos casi por lo general, ¿verdad?, al total del activo o al total de las ventas, al total del ingreso o al total antes del ISR. ¿Sí? Cualquiera de esas tres se puede utilizar, depende, en este caso, del benchmark, que es como la brecha del mercado, o sea, cómo está el mercado evaluando esas empresas. Y obviamente las firmas ya tienen su historial, entonces es como decir, yo le he hecho auditoría a 10 empresas que venden bicicletas y me ha funcionado que yo les evalúe con el total del activo. ¿Sí? Entonces ya ellos ya tienen un porcentaje. Yo he evaluado 100 empresas que venden carne, carnicerías, y con las carnicerías me ha funcionado, por ejemplo, las ventas. Entonces, como esto es una carnicería, yo me voy por las ventas. A eso le llamamos benchmark. Ya hay como un parámetro definido, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿verdad? Que no es que esté escrito en piedra. La materialidad depende del control interno. Por ejemplo, la materialidad puede ir de un 0.5 a un 5%.
¿De qué depende esa materialidad de un 0.5? O sea, si es 1, si es 2, si es un 3 o es un 5 o es un 4%. Primero depende del juicio del auditor. Segundo depende del conocimiento que yo tenga de la empresa y del conocimiento del control interno. Si la empresa, por ejemplo, no tiene auditoría interna, no tiene políticas, no tiene manuales, no tiene procedimientos, entonces yo voy a ser muy estricto. Pero si la empresa tiene control interno, sabemos que tiene auditoría interna, tiene un plan de auditoría interna, sabemos que utiliza políticas, sabemos que utiliza procedimientos, entonces mi materialidad va a ser un poquito más holgada porque yo no voy a ser tan exigible porque ahí hay control. O puede ser que yo ya soy un auditor recurrente. Bueno, si es mi primera vez que voy a hacerle los estados financieros o voy a auditar esa empresa, puede hacer que yo sea muy estricto porque es la primera vez que yo estoy auditando esa empresa. Entonces no me voy a confiar porque yo no los conozco. O sea, yo no conozco la historia de la empresa. Pero si ya es un auditor recurrente, por ejemplo, el año pasado utilicé un 2% y ahorita puedo utilizar un 4 o un 5% porque yo ya audité esa empresa y este es mi segundo año de auditoría. Entonces yo ya conozco cómo trabaja esa empresa, yo ya conozco los procedimientos. De todo depende de eso. ¿Estamos claros con eso? Bueno, entonces sin más preámbulo, la materialidad, pues la primera materialidad es la materialidad global. Eso es súper importante, la materialidad global. Y en este caso vamos a multiplicar los 64 millones por el 5%. ¿Cuánto les da esa materialidad global? $3.200.000. 3 millones. 200.140. Redondeado, 3.200.000. ¿Sí? Luego que yo tengo la materialidad global, yo tengo que hacer mi materialidad de ejecución, que va a servir para mi plan de auditoría. Esa puede ir de un 65 a un 85%, porque nosotros no revisamos el 100%. ¿Sí? Supongamos que sea el 75%. Por eso digo, los porcentajes varían al juicio del auditor. ¿Cuánto es 64 millones por el 75%? $48 millones. Son 48 millones. Perdónenme una consulta. Ah, Digamos, para la hora del examen, pues como usted bien indica acá, pues la materialidad depende del criterio del auditor. Por ejemplo, sí. si nosotros bueno, como acá, como usted menciona también, cada estudiante acá o cada compañero tiene criterios diferentes. Por ejemplo, si yo estableciera materialidad en un 1%, pero mi compañero 2, 3 y así. Van a haber opiniones diferentes. Ajá, entonces... Miren, la materialidad por lo general, este es un examen privado. Hay privados que ya les dice cuánto es la materialidad, ¿sí? Hay privados que usted tiene que determinar la materialidad. Entonces lo vamos a dejar así global. Por eso digo, no es que usted, porque, miren, pues, cuando ustedes van, bueno, antes hacían tesis y les preguntaban, ¿por qué deciden el 5%? O por ejemplo, que en un privado, hay privados que les dicen, mire, determine la materialidad y justifique por qué realizó el 5%. Entonces, por ejemplo, que usted utilice el 5%, usted coloque, lo que pasa es que en auditoría 3 el 5% me lo dijo el licenciado que lo utilizaba. No, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo no les doy un porcentaje como tal. Pero, si el examen no les dice la materialidad, utilicen el 5%. Pero eso porque es un monto relativamente que no va a afectar y que relativamente es una materialidad trabajable en cualquier estado financiero. Muy bien, Nick. Por ejemplo, el 1% de 64 millones, ¿cuánto es? Serían, ¿qué?
640,000. ¿Sí? Sí, así es. Entonces su materialidad es de 640,000. Entonces, por ejemplo, encuentra un ajuste de 1.8 millones, de 1.8. Como usted la materialidad es del 1% y no le aceptan ese ajuste, usted haría una salvedad porque sobrepasó su materialidad. Pero a los compañeros que calculaban sobre el 5%, ellos darían una opinión limpia. ¿Por qué? Porque el 1,5 millones no sobrepasa la materialidad. Sí, ajá. Por eso les digo, entonces, no es que se tienen que casar con ese 5%. Ojo, lo estamos usando para fines didácticos. Por ejemplo, ustedes mencionaban que pues el auditor va a considerar la materialidad, pues según que analizar si existen políticas de control interno y todo ese tema. Todo eso. Por ejemplo, en este caso que leímos hace un momento que verificamos que no existen políticas o procedimientos de control interno, entonces, digamos, se podría reducir hasta un 1 o 0.5%, Sí. ¿verdad? O un 3%. Ok. Y a su criterio, ¿dónde asignaría usted un 0.5% de materialidad? En una auditoría nueva. Pues les digo, miren, la materialidad no es como tal, va, ustedes. De hecho, por ejemplo, yo con los chicos que trabajan conmigo en la tutorías, un segundo, yo les paso este formato, pero les digo, miren, realmente no hay una... Por eso había un licenciado que me decía, mire, el secreto de la materialidad es como el humito, como el café Musum. El secreto es el humito, decían, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita se va a dar cuenta. Déjeme terminar aquí en la materialidad y se va a dar cuenta. Por ejemplo, de la materialidad lo importante es la materialidad de ejecución. ¿Sí? Esto usted lo definió antes de hacer su plan de auditoría, antes de empezar su ejecución. Y hay algo bien importante, el error tolerable, ¿va ustedes? O sea, son los 3.200.000, o sea, es la materialidad por el 5%. ¿Sí? Esos 3,5 millones, esos 3,2 millones por el 5%, me da 160,000. ¿Qué significa eso? Que todo aquellos, alguna factura de 160,000, una factura, un error, un ajuste de 160,000, yo ni lo voy a voltear a ver. ¿Por qué? Porque no le hace cosquillas al estado financiero. O sea, 160,000 dividido a los 64 millones que tiene el estado financiero, pues estamos hablando ni del 1 punto, ¿verdad? O sea, miren, 0.00. O sea, no es ni siquiera el 1%, es 0.24%. Entonces, una factura de 160,000 no le va a hacer cosquillas a los estados financieros. La materialidad se podría decir que es que yo acepto que haya un 5% de error en estos 64 millones. Eso es la materialidad. O sea, que yo como auditor voy a aceptar que estos estados financieros tengan hasta un 5% de error. O mi responsabilidad de auditor es hasta un 5% de los 64 millones, que en este caso son errores de 3 millones. Sí, eso es la materialidad. Entonces, ¿para qué sirve la materialidad de ejecución? Por ejemplo, la materialidad de ejecución, que son 48 millones, me sirve para mí, para planificar qué rubros realmente valen la pena ir a revisar. Por ejemplo, otros activos son 15 millones. Me voy a los más altos, ¿verdad ustedes? Por ejemplo, acá tengo otros activos. Tengo 15 millones. ¿Sí? Tengo inventarios, por ejemplo, 12 millones. ¿Por qué inventarios? Porque es una cuenta obligatoria por NIA. 15 más 12 van 27. Claro, cuéntame. Disculpe, Lick, es que desde hace un momento creo que no está presentando su pantalla y no... sí, estamos guiándonos por lo que está Okay. diciendo, pero no está No presentando. la pantalla. Va. Y no sé si está grabando también. Graba, no, porque esta clase es para los que vinieron hoy a clases. Y si no, el resto, nos vemos en escuela de vacaciones. Híjole. Porque esta es la clase, o sea, miren, estamos resolviendo dos cosas. Un examen final
o un privado, porque los privados son esto. Sí, este es un examen privado. Cuando usted va a hacerse su privado para graduarse, es un examen igual. O sea, no, bueno, este es un privado porque lo copié y pegué y eso me sirve para dar clases a mí para los privados. Entonces, estamos resolviendo casos que son reales, son de la vida real, ¿va? Ustedes no son ficticios. Entonces tenemos 15 más 12, son 27, ¿sí? Sumémosle otros 7, son, ¿qué? 34. Sumémosle otros 3 de cuentas por cobrar. 4, pongamos. 33, 34, 38. Va, hagamos caja de bancos, 38, 40, nos faltan 7. Ah, mire, los otros 7 los puede sacar en vehículos, inversiones, o nos vamos de una vez a los otros activos. Entonces, si usted ve, yo como auditor, yo no necesito, por ejemplo, ir a revisar todas las cuentas. Yo con revisar los 2 millones de caja y bancos, los 3, casi 4 de cuentas por cobrar, los 12 de inventarios, los 7 de terrenos, los 15 de maquinaria y los 15 de otros activos, yo automáticamente con eso cumplo con mi auditoría. Liqui no va a auditar vehículos e inversiones. No son materiales, miren. Si encuentro un error en inversiones son 3,5 millones, está casi por la materialidad. Si encuentro un error en vehículos está 3,8 millones, casi está igual que la materialidad. O podemos hacer un cambio, mire, no revisemos caja, y por eso decimos, caja de bancos a veces ni lo revisamos, ¿verdad? Pero como la administración dice, mire, yo quiero hacer arqueos, puedo ir a decir, bueno, entonces quitemos caja de bancos y revisemos vehículos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un ajuste de caja de bancos, no va a sobrepasar los 3 millones. Y estoy cumpliendo con mi ejecución, que son 48 millones. Estamos. Ya teniendo yo la materialidad, ya tengo las 3 cifras importantes. Errores tolerables, o sea, facturas que ni voy a voltear a ver, pero ojo, siempre voy a llevar el control, ¿va ustedes? Porque ya 2 facturas de 160,000 ya son 320,000. O sea, sí, o sea, es cierto que son errores tolerables, pero tengo que ir cuidando esa parte. Bueno. Luego lo importante es que usted resuelva cada caso por separado. Mi recomendación es por separado. Dice, bueno, y tomemos en cuenta si aceptan o no aceptan los ajustes. Los ajustes fueron aceptados por la administración. ¿Sí? Eso es importante. Todos los ajustes fueron aceptados por la administración. O sea, yo lo que le lleve a la administración me lo va a aceptar. No significa, ojo, a ustedes, porque a veces dice, bueno, como fue aceptado por la administración, significa que como yo estoy haciendo bien el trabajo, voy a dar una opinión limpia. No, ojo, a ustedes, el hecho que le acepten los ajustes, porque eso ha pasado en los privados, llevan el mal concepto que cuando la administración ya acepta los ajustes, piensan que con eso ya deben dar una opinión limpia, ¿sí? Y por eso es que esto es de análisis. Entonces, Okay. después de que aceptan los ajustes, Lick, y ellos realizan los ajustes y todo el tema, Los estados financieros van a llevar lo que nosotros le propusimos. Por ejemplo, la administración dijo que caja y banco eran 2,5 millones, y vos le vas un ajuste para que caja y banco sean 3 millones, ahora los estados financieros van a mostrar 3 millones. Ajá. Pero por eso es una opinión limpia para ustedes. Ajá, pero ¿y la opinión entonces cómo sería? Limpia. Si te aceptan los ajustes, limpia, pero hay que validar qué te aceptan y qué no te aceptan. O sea, el mensaje es que la opinión limpia, o sea, el que te acepten los ajustes es lo más engañoso. No porque te aceptan los ajustes vas a dar una opinión limpia. Siempre hay que hacer el análisis de todo el caso. Entonces, lo importante en este tipo de exámenes es que ustedes lo vean por separado antes de dar una opinión global. La empresa no cuenta con ninguna conciliación bancaria. Al recibir la confirmación del banco, usted determinó que existe una cuenta no contabilizada. El saldo de esta cuenta al 31 es de 625,200. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos evidencia.
porque recibimos confirmación. ¿Cuál es el fin de los papeles de trabajo? Tener evidencia suficiente y adecuada. ¿Sí? Y entonces aquí lo más importante es que dice, mire, usted al recibir la confirmación. Entonces ahí ya nos están diciendo, usted recibió evidencia. Entonces aquí, ¿cuál sería la opinión? ¿Acepta ajuste? Limpia. ¿No acepta? Salvedad. Esto es un ajuste. Sí. Se debe ajustar. O sea, esto es un ajuste. Se debe ajustar. Si se acepta el ajuste, limpia. No acepta, salvedad. Son $625,000, ¿va ustedes? Por 8 son 4 millones. Ya sobrepasó los 3 millones. ¿Estamos? Lick, perdone, yo estaba acá leyendo ese ajuste, la verdad no leí todos los ítems y hay algo que hace referencia a ese numeral 1. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer acá el ajuste, pues yo cargo bancos, pero ¿contra qué lo abonaría? Miren, en este caso, este ajuste lo podría hacer a cuenta capital, ¿verdad? Ustedes. Sí, porque habría que ver la procedencia de los fondos, ¿no? Uh-huh. Sí, los fondos son de la empresa, ¿verdad? También. O inversiones a corto plazo, o sea, hay varias cosas, pues. No sabemos si vino de ventas, porque bancos va a tener ahora los 4 millones, ¿va ustedes? Sí. Bancos va a tener 4 millones más y lo que no sabemos es de dónde vino, ¿sí? Si son cuentas por cobrar, que se cobraron. Entonces, en este caso, lo ideal sería cuenta capital. Sí, porque así como en este caso, digamos que este fuera un examen ya, no tenemos, digamos, no nos da mayor información, entonces, como usted dice, puede ser de clientes, puede ser de que algún cliente haya pagado ese banco y no habían registrado el pago, o un aporte de capital, o un anticipo sobre ventas. Uh-huh. Para temas Correcto. didácticos, ¿cómo sería capital? Sí, capital. Okay. Capital autorizado, suscrito y pagado. Vamos a aumentar el capital no van a ser 12, sino van a ser 16 millones, ¿no? Okay, gracias. Bien, estos exámenes, aparte de eso, también dan como información completa, porque aquí debería decir, fue una venta. Sí. Entonces, ya usted ya sabe, ¿verdad? Bancos a ventas. Eso hubiera sido lo más fácil. Bueno, sigamos. La administración de la empresa no permitió al auditor aplicar procedimiento de confirmación de saldos. ¿Qué es lo más importante acá? No permitió la confirmación de saldos. O sea, yo no pude confirmar los 3 millones 8 de cuentas por cobrar. No pude confirmar saldos tampoco de 5,5 de proveedores. Ya eso ya son 8 millones. ¿Qué opinión darían? Dice, no confirmó ni clientes ni proveedores. ¿Sí? 3,8 más 5,1 ya son 9 millones. ¿Sí? O sea, yo no pude confirmar o tener evidencia de 9 millones y yo solo permito 3,2. ¿Qué opinión darían?
no tiene evidencia. De las que no tienen evidencia, o sea, de los tipos de opinión sin evidencia, ¿cuál podría aplicar? ¿Sería la desfavorable, licenciado? Pero la desfavorable pide evidencia. La abstención. De negación. Entonces, de negación, definitivamente. De negación. ¿Alguien me puede decir salvedad? Son 9 millones. Pero, por ejemplo, ahí dice no permitió, dice no permitió al auditor aplicar el procedimiento de... No sé, Digamos que ustedes dicen de negación, yo digo salvedad. de confirmación. 9 millones. ¿Sí? 9 millones sobre 64 millones es un 14%. Yo podría, como es el primer ajuste, podría decir una salvedad, ¿sí? O una denegación, pero llevamos las dos, denegación, salvedad, ¿sí? Vamos de par en par. Que son las dos que permiten que si yo no tengo evidencia, puedo dar. ¿Dónde está eso? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan el cuadrito que yo les dije? Miren, hay un cuadrito que tienen que tener en... que si van al baño lo tienen pegado en la pared del baño y si van a dormir en la pared de su cama para que todos los días se recuerden de él. ¿Se recuerdan qué cuadrito es? NIA 705, Lic. Correcto. Una vez hay ajustes, ya sabemos que va a ser o una opinión limpia, ya sabemos, ¿verdad? Limpia, está todo bien, me aceptan los ajustes, no hay problemas de negocio en marcha, doy una opinión limpia. Pero si ya empiezo a haber problemas, no me aceptan ajustes, me limitan cosas, automáticamente yo ya voy a dar una opinión con 705. Entonces, si usted no tiene evidencia, puede dar una salvedad o puede dar una denegación, ¿sí? Salvedad o denegación. Entonces ya sabemos que aquí va una salvedad o una denegación. Al examinarse los inventarios, usted observó que la empresa cuenta con un lote de inventarios en mal estado, por lo que no cuenta con ninguna reserva para obsolescencia. La administración manifestó que por este inventario no existe ningún registro auxiliar, ni se lleva control físico del mismo. Sin embargo, le indicaron al auditor que el monto de este asciende aproximadamente a 1.275, pero el auditor no obtuvo evidencia suficiente adecuada. ¿Qué opinión? De negación. Pero es 1.500.000, o sea, miren. Es con salvedad, Lic. Sí, o sea, es 1.500.000, no sobrepasa mi materialidad, sí, pero no tuve evidencia, entonces yo puedo dar una salvedad. ¿Vamos? La administración de la empresa decidió no efectuar toma física de sus inventarios a la fecha del cierre. Procedimiento obligatorio a ustedes. Debido a que la empresa responsable y del control de los mismos no había actualizado sus registros desde el mayo del 2018. Además, los inventarios no se encontraban ordenados, clasificados ni identificados, debido a que los registros no permiten la aplicación de otros procedimientos y ante la posibilidad, o sea, no, ante la posibilidad de obtener, el auditor decidió no aplicar otros procedimientos o supletorios. O sea, no hicimos toma física de inventario. ¿Cuánto es la toma física del inventario? Son 12 millones. ¿Sí? 12 millones ya pesa, ¿va ustedes? 12 millones sobre 64 ya es un 19% o 18.75% de los estados financieros. Los inventarios me van a afectar estado de situación financiera, me va a afectar resultados, me va a afectar cash flow. O sea, los inventarios es un rubro importante, es un rubro que realmente hay que tomar en cuenta. Entonces, usted me puede decir, mire, pero son 12 millones. Yo puedo dar una denegación, una salvedad. ¿Sí? Acuérdense que ahorita estamos viendo casos separados, ¿verdad? Si solo ese fuera el problema de la empresa, solo esos 12 millones, o sea, que todo esto está bien,
Por ejemplo, vamos planteando escenarios. Le aceptaron el ajuste, la administración confirmó saldos, o sea, está bien. Usted, los inventarios están bien, ¿sí? Y solo tiene el problema de la toma física. O sea, 1 millón de producto dañado se pudo identificar. Y solo tiene este problema de los 12 millones que no pudimos hacer la toma física. Se dio una salvedad. Pero como ya tenemos un monto, usted ya puede ir pensando en una denegación. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene una salvedad, aquí tiene otra salvedad, aquí tiene otra salvedad. Entonces, lo más que se podría hacer son 3, ¿sí? Pero a fines de la norma, usted puede dar una salvedad o una denegación, ¿sí? Todo depende de qué tan material es el asunto. Sigamos con el otro. Al revisar el rubro de activos fijos, determinó que en su investigación que la empresa no cuenta con registros auxiliares. No existe base, no existe nada, o sea, no tenemos. Y ante la imposibilidad, no hicimos nada. O sea, ¿qué opinión? Bueno, ¿cuántos son los activos fijos? Los activos fijos son, si tomamos activos fijos, deberían ser 15 de maquinaria, los terrenos, los vehículos, ¿verdad? Ya son 15 más 7, 22, más 3, 25. O sea, prácticamente yo no pude revisar 25 millones. 25 millones sí pesa, casi es la mitad del estado financiero. ¿Sí? Ahí ni lo pienso a ustedes. ¿Por qué voy a pensar salvedad si es un monto bastante grande? La escritura de constitución de la empresa indica que el capital autorizado, suscrito y pagado es de 12 millones. Sin embargo, no nos dejaron hacer o ir a validar a eso. Entonces, son 12 millones. Pero es la escritura de la empresa. O sea, imagínense, yo ni siquiera puedo ver quién es el verdadero dueño de la empresa. ¿Sí? Automáticamente de negación a ustedes. No tanto por el hecho que no vi los 12 millones, sino por el hecho que es un documento importante. Yo no sé si la empresa es de Juanito Pérez o de su fulanito López, para ustedes. Y no me lo dejan ver. No existe integración de las cuentas por pagar. Las compañías relacionadas en el exterior por instrucciones de la Junta Directiva no proporcionó la documentación que respalda dichas transacciones. Bueno, cuentas por pagar. Dice que son 5 millones. Yo puedo dar perfectamente una salvedad. Bueno, me dice, miren, fueron aceptados los ajustes. Ahora la pregunta del millón, ¿qué ajustes? ¿Qué va a ajustar? La cuenta de efectivo del banco que no está incluida. Okay. También el inventario obsoleto por 1.275.000, creando la provisión. Bueno, podríamos lanzarlo al ajuste, pero realmente, si usted ve, dice que no obtuvo orden ni nada, ¿verdad? Pero digamos que esos serían los únicos 2 ajustes. O sea, le aceptaron la cuenta, le aceptaron el inventario. A pesar de todo eso, ¿qué opinión daría? Denegación. Denegación. Sí. Vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Qué opinión daría? Vamos a ver. ¿Salvedad o denegación? Y adversa. Adversa, desfavorable. Y limpia, ¿va ustedes? Para ver qué opinan. O ninguna de las anteriores. Ah, no existe. Ya debería aparecerles ahí la encuesta. No, ninguna de las anteriores no existe. No, pero para ver la respuesta de todos. ¿A dónde lo mandó Lick, perdona? Aquí mismo. Ahí debería aparecerle en los puntitos realizar encuesta. Vamos, van 26, 27, 28 votos.
Cuéntame. Álvaro dice que es adversa. Ah, ok. Hay 129 personas. Que vote la mitad, así tipo Tribunal Supremo Electoral, ¿va? Que hay 9 millones de empadronados y al final solo como 2 millones van a votar. Y 2 millones eligen el destino de los otros 22 millones. Ok, llevamos 65 votos. Sigan votando. Es que no es tanto el punto. Bueno, vamos pues. Limpia definitivamente no puede ser. A pesar de que me aceptaron los ajustes, no puede ser limpia. Porque, ¿qué ajustes? ¿Sí? Hay limitaciones, hay falta de evidencia. Entonces, automáticamente opinión limpia no puede ser. Opinión adversa no puede ser, porque para que esta sea adversa, yo debo tener evidencia, miren. O sea, usted tiene evidencia. Una opinión desfavorable adversa, usted tiene evidencia. Pero aquí en este ejercicio no tenemos evidencia. ¿Sí? Entonces solo nos quedan dos. La denegación o la salvedad. En la salvedad usted no puede poner en la opinión, salvo por no hacer la confirmación de saldos, saldo por, acuérdese, la administración no permitió el procedimiento de confirmación de saldos, son 8 millones. No pude revisar los 25 millones de propiedad, planta y equipo, ya son 33 millones. No pude evaluar los otros 4 de inventarios, que ya son 37 millones. O sea, prácticamente yo no pude evaluar 40 millones de los 64 millones del auditor. Yo no pude confirmar también los 12 millones, ¿verdad? O sea, prácticamente estamos hablando de 48 millones de los 64. Es decir, yo no pude, ¿verdad? Por eso lo vimos en pequeño, o sea, en cada uno de los rubros, pero ya a la hora de opinar global, yo tengo que ir sumando y decir, la administración dice que no hice confirmación de saldo ni el cliente y proveedores, 8 millones. No pude comprobar el 1.2 millones de dañados. No puede hacer los otros 4 millones o los otros 3 millones 8. Si esto es dañado, pues hay una diferencia. Los otros 3 millones de productos buenos tampoco los pude comprobar. Los 22 millones de activos fijos no los pude comprobar. Los 12 millones de quién es el dueño de la empresa no los pude comprobar. Y los 4 o 5 de cuentas por cobrar no los pude comprobar. Entonces, sumando todo eso, yo no podría dar una salvedad. Aparte, no tengo evidencia. Entonces, a pesar de que usted haya dicho salvedad, salvedad aquí, pero en algunas dijo, mire, denegación, yo haría denegación, ¿sí? O aunque usted hubiera dicho todo salvedad acá, que usted hubiera hecho salvedad, 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 a todo le había puesto salvedad. Usted tiene que sumar al final cuánto es el impacto global de todos esos ajustes o de todas esas salvedades que usted dijo. Y ve que es el 70% de los estados financieros, obviamente no puede dar una salvedad. ¿Por qué? Porque el monto es material y afecta a todos los estados financieros. Y en este caso, la respuesta sería una denegación. Y si hoy hubiera sido el examen, 11 personas que votaron salvedad y 11 personas que votaron adversa, ya son 22 personas, hubieran perdido el examen hoy. ¿Dudas? Muchas gracias. ¿Dudas, chicos? No, licenciado, por el momento no. Era bonito el examen final, ¿verdad? Y que ahí, como Bonito decía, que había que ejercicio, hacer estas 2 cédulas que pedía, se tendría que haber presentado los 2 ajustes y la centralizadora con esos 2 ajustes ya implementados, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Realmente si ustedes ven el examen no pide, de hecho nosotros el examen final yo acostumbro a no pedir papeles de trabajo.
va a venir un espacio tal cual fue la encuesta. ¿Qué opinión da del caso? ¿Limpia, desfavorable? ¿Limpia, desfavorable o abstención? ¿Verdad? Las 4 opiniones. Y usted escoge una de las 4. ¿Sí, Álvaro? Ricky, solo opiniones van a venir. Sí, viene un caso de ¿cómo laboratorio, venir? ¿verdad? Viene una serie de 10 puntos. Miren, realmente antes esta serie valía 30 puntos. O sea, en presencial se le da una copia de este caso, ¿verdad? Así tal cual. Y usted da la opinión, ¿verdad? O sea, si usted entregaba su examen y ya, terminaba el examen. Con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta que cuántos creen que perdían y ganaban, ¿verdad? Entonces, por eso daban los puntitos extras y demás para irles ayudando. Para que si perdían 20 puntos, bueno, perdían 30, no les afectaba tanto. O por lo menos ponerles 10 en el examen final, pues, si habían ido a hacer un challenge o algo, ¿va? Era muerte súbita, como dice Yulis. Definitivamente, ¿va ustedes? Entonces, por eso les digo, por ejemplo, alguien me preguntaba a mí, Elick, y los puntos extras son parte del examen final. Les puede ir, por ejemplo, 0 y va a participar en la charla del próximo viernes antes del examen, ya son 5 puntos. Valido los diplomas, vamos a hacer ahí un mecanismo para validar los diplomas, ya son otros 5 puntos, ¿verdad? De las charlas y conferencias que han participado. Ya tiene 10 puntos, por lo menos, del examen final, ¿verdad? Lo que hemos hecho ahorita, en estos 2 años, en estos 2 años COVID, es que una serie vale 10 puntos, que son preguntas tipo laboratorio que resolvimos el sábado pasado, donde hay mini casos y le dicen, mire, la empresa hizo esto, la empresa hizo lo otro, lo acepta, no lo acepta, 10 puntos por ese laboratorio, o igualito a lo que vivimos en el laboratorio pasado, o muy similar, y 20 puntos de un caso práctico como el que vimos hoy, con datos diferentes o datos muy similares. Lick, solo una consulta. Uh-huh. Es que yo para entender y tener nociones, porque me gustaría saber realmente cómo se hacían esos exámenes, en el sentido de, uno llegaba, nos dan en la instrucción, así como este caso de que vimos el día de hoy, y nosotros hacíamos la opinión, o sea, Sí. redactábamos toda esa sección. Todo. Ok, y ahora, solo para saber, porque yo realmente este tema no me está costando en el sentido de, si uno lo redactara, tendría que escribir los puntos, cada una de las secciones. Miren, la sección de caja tuvo esta situación, la sección de No. cuentas por cobrar esto, ¿o cómo? No, tal cual fue la encuesta hoy, la pregunta, ¿qué opinión da? Así viene la pregunta. Luego de analizar su caso, ¿qué opinión da? Ni No le explica mandamos uno por soporte. qué. Ni el informe. Miren, generalmente se pedía el modelo, ¿verdad? Nosotros le pasábamos los 4 modelos, de una opinión limpia, de una salvedad, y ustedes la llevaban solo para llenarla. Porque acuérdense que el modelo es lo mismo, ¿verdad? Solo llenaban, llevaban, por ejemplo, si llevaban el modelo de la salvedad, el párrafo fundamento de la salvedad iba vacío. El párrafo de fundamento de la denegación iba vacío. El párrafo de fundamento de la extensión iba vacío. Y dejaban el espacio en blanco, por ejemplo, el nombre de la empresa, la fecha de los estados financieros, que son como espacios básicos, ¿verdad? Eso era lo que se les pedía, un informe con su opinión, escrito a lapicero. O sea, mitad computadora, mitad lapicero, ¿verdad? Licky nos va a enviar esas 4 redacciones que ya tiene ahí solo para llenarlas. Pues os digo, yo no les voy a pedir nada. Yo pero si ustedes las quieren, yo con gusto se las paso. Yo se las subo a Classroom, no hay problema. Solo la palabrita clave es la que vale todo, ¿vale? Por eso dije, la pregunta va a ser igual que esta encuesta. ¿Vieron hoy la encuesta? ¿Qué opinión da después de leer su caso? Pero sí, con gusto vamos a pasarle los modelos de los informes, porque no solo les sirve para este curso, sí. Sí, miren, tal vez lo que van a subir es el dictamen, ¿verdad? Ya que lo están pidiendo.
El dictamen, pues, es con su opinión. Denme un... El dictamen es esto, ¿va ustedes? Un Word y este sería el dictamen, ¿verdad? Opinión desfavorable. Hemos auditado los estados de la empresa, bla, bla, bla. Y eso sería. Lo demás no se llena, ¿va? Solo lo único que cambia de la opinión desfavorable es el nombre de la empresa, el pedido de la empresa y la justificación de por qué está dando esa opinión. Que tal vez sería lo único que les pediríamos. Que eso también está en las mismas NIAs, ¿va? Usted se va a las NIAs y ahí están los modelos, ¿verdad? Pero yo se los voy a pasar ya en Word. Miren, aquí está el modelo. Disculpe, Claro, una pues. consulta. Esas NIAs que usted tiene ya van actualizadas al 2016. 2018. Ah, ok. Gracias. Las que estamos utilizando son las vigentes, 2018. Ok, chicos, entonces les deseo muchos éxitos. Fue un gusto ser su catedrático titular por este semestre. Les deseo muchos éxitos futuros en la carrera. Gracias, licenciado. Gracias. Agradecemos todo el conocimiento compartido. Gracias, Lic. Gracias, licenciado, por todo su apoyo. Gracias, Lic. Y por todo. Finalmente, nos vemos. Gracias. Gracias, Lic. Buen día.